3, simple, ¿no? Entonces aquí sería 72 grados por 100%, ¿entre cuánto? Entre 360 grados. Y como tenemos grados con grados, los grados se van a simplificar. Entonces me quedaría esta expresión que tenemos aquí. Recuerde que aquí es igual 100% por 72 grados entre 360 grados. Entonces grados con grados se simplifican y esta es la expresión que nosotros tenemos, ¿no? En este caso nos resulta el 20%, ¿no? Nos está resultando el 20%. Elimina un 0, elimina un 0, 72 entre 36, 2 y 2 por 10 me da 20, ¿no? Esto sería entonces el 20%, ¿ya? De eso se trata. Ya, entonces una vez que tenemos el 20%, entonces la suma de todo me debe dar el 100%, ¿no? Ahora, para que eso suceda, entonces el sector que corresponde a Moca tendría que ser 16%. De esa manera, cuando usted suma el 12% más el 20% más el 16% más el 52%, eso me da el 100%, ¿no? Recuerde que aquí es 52%, por acá me quedaría el 48%, pero aquí tenemos 20 más 12, que sería 32, para que sea 48%, este sector debe ser de 16%, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos la representación de cada sector en porcentaje, entonces ya estamos en condiciones de responder lo que se pide, ¿no? A ver, ahora le sacamos el total, ¿no? En total, ¿cuántas personas habrían aquí en total? Perdón, 668 encuestados prefieren café moca. Entonces, café moca es el 16%. El 16% de este total me da 168, ¿no? Entonces, eso lo indicamos, ¿no? Los que prefieren café moca o express. Aquí está, moca o express. Estos dos, ¿no? Sería la suma de estos dos sectores en realidad, ¿no? Los que prefieren, repito, café moca o express son 168. Entonces, el 12% más el 16% ¿de quién? Del total va a ser igual a 168, ¿no? De ahí puedo conseguir entonces el total. Ahí está, ¿no? 16% más el 12% del total en porcentaje. Recuerde que este 100% yo lo puedo expresar como 100 sobre 100. Este 20% yo lo puedo expresar, ¿no? ¿Cómo lo puedo expresar? A ver, 20 sobre 100, ¿verdad? Entonces acá 16 más 12%, entonces el porcentaje sería 1 sobre 100. ¿De quién? De total me da ¿cuánto? 168, ¿no? Bueno, esto sería 28. 28 entre 100 con respecto a total es 168. Y aquí, cuando nosotros obtenemos el total me va a representar entonces esta cantidad de 600 personas, ¿no? Recuerde que yo tengo acá 28, ¿no? Y 168 entre 28 sería 6, y ese 6% me da 600, ¿no? Entonces, el total de personas acá, ¿no? Va a ser igual a 600. Una vez que ya sabemos el total de personas, nos preguntan cuántos prefieren café capuchino, ¿no? Y capuchino representa el 52% de quién? Del total, ¿no? Entonces, un poquito más de 600, ¿no? Bueno, ¿cuántos prefieren café capuchino, no? La mitad de 600 es 300, ¿no? Sí, un poquito más de 300, ya usted al ojo, ¿no? Saca cuál es la respuesta. Entonces, veamos. El 52%, que lo puede expresar así, ¿de quién? Del total, que es 600, es igual entonces a 312, ¿no? Se elimina 2 ceros, se elimina 2 ceros, 6 por 2 es 12, llevo 1, 6 por 5, 30, más 1 sería 31. Entonces sería 312 personas, ¿no? Son los que prefieren café capuchino, ¿no? Y de esa manera nuestra alternativa correcta es la B, ¿no? Ese fue entonces el ejemplo 1 con respecto a esta parte, ¿no? Buen día a los que recién se están incorporando, ¿no?
Muy buenos días. Sí, todo, me dicen si me están escuchando bien. Sí, profesor, se escucha. Ya, muchas gracias, Suemi. Gracias, gracias. Bueno, y aquí vamos, jóvenes. Continuando entonces, nos vamos al ejemplo 2, ¿no? A realizar una encuesta en la Universidad de San Marcos acerca de las preferencias por ciertas comidas. Ahora dice, esto es importante, cada persona eligió solo un plato, ¿no? Entonces, vamos a subrayar esa parte, ¿no? Donde nos dicen cada persona eligió solo un plato. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a nosotros en este cuadro estadístico sumar la cantidad de docentes o de alumnos o de administrativos, ¿no? Yo diría 140, ya no interpreto así de esta manera, ¿no? Ceviche y lomo soltado, 140, ya no es así, sino por separado, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, prefieren ceviche si se refiere a alumnos? 140. ¿Cuántos prefieren lomo saltado? También 140, dando un total de 280, por ejemplo, ¿no? Y eso me permite esta parte de acá. Cada persona eligió solo un plato. Se obtuvieron los resultados que se resumen en esta tabla mostrada. Ahora, en relación con los resultados obtenidos, dice acá, identifique el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Y a mí me piden en la primera parte el porcentaje de los alumnos que prefieren ceviche, ese 26,9%, ¿no? Entonces, este porcentaje de los que prefieren ceviche con respecto a los alumnos, tendríamos que hallar el total de alumnos primeramente, ¿no? Entonces, aquí, el total de alumnos, aquí tengo 140, acá tengo 120, acá tengo 120 y acá tendríamos 140. Sumaríamos toda esa cantidad y obtendríamos nosotros el total de alumnos, ¿sí o no? Para poder responder en la primera parte, ¿no? Entonces, los alumnos que prefieren ceviche son 140, ¿no? Los alumnos que prefieren, ahora, es con respecto a esta parte, 140. El total de alumnos, como yo le decía, 140 más 120, más 120, más 140, ¿no? Entonces, la suma de todos esos alumnos me da 520. Yo puedo sumarlo así, debido a que a cada persona eligió solo un plato, ¿no? Entonces, este 140, ¿qué parte de 520 es? Pero expresado en porcentaje, ¿no? Como una regla de tres, como hemos visto hace un momento, ¿no? Ya está. Entonces, es como si yo tuviera 520 me representa el 100%, 140, ¿qué porcentaje me representa, no? ¿Se dan cuenta? Ya, esa es la historia, ¿no? Entonces, 140, ¿qué parte de 520 es expresado en porcentaje? En otras palabras, ese sería el resumen, la simplificación de todo esto, ¿no? En realidad, este 100% es uno, ¿no? Porque este 100% es 100 sobre 100. Ya, entonces aquí simplificamos 0 con 0, simplificamos 14ava 1, 14ava, ¿no? Usted dice, a ver, ¿cuánto nos da? Entonces, cerito con cerito se van, entonces tengo 1000, sí, 1400, ¿no? Ya, entre 52, efectivamente. Y a partir de ahí, entonces ya empezamos con 2, 6, sí, está bien. 26,9% sería entonces lo que representa los alumnos que prefieren ceviches con respecto al total de alumnos, ¿no? Y cuando comparamos este resultado con este resultado que me dice acá, entonces significa que esta afirmación 1 es verdadera, ¿no? Entonces la afirmación 1 es verdadera. Con respecto a la afirmación 2, nos dicen que la cantidad de docentes que eligieron lomo saltado o ceviche suman tanto como los docentes que prefieren arroz con pollo o chaufa, ¿no? Entonces, tenemos que sumar la cantidad de docentes que eligieron lomo saltado. Entonces,
lomo saltado, los docentes son el sector que está de color azul, según la leyenda, ¿no? Entonces, aquí son 60, ¿no? Y ceviche es 40, ¿no? Entonces, 60 más 40 serían 100. Y eso lo tengo que comparar con los docentes que prefieren arroz con pollo o chaufa. Arroz con pollo es 80 y chaufa es 80. Evidentemente que 100 es diferente de 160. Entonces esa afirmación sería falsa, ¿no? Vamos a verlo acá, en la parte 2. Ahí está, ¿no? Docentes que prefieren lomo saltado o ceviche, ¿no? Me da entonces 40 más 60, ¿no? Que es 100. Ahí está. En esta parte 40 más 60. Quiero ver si esa igualdad es correcta, porque esta igualdad es lo que dice acá, en la afirmación 2. Esto me da 100. Y esta parte de los que prefieren arroz con pollo es 80 y chaufa sería 80 también. Entonces 80 más 80 sería 160. Y 100 es diferente de 160. Que salió en el año 2019, ¿no? Y salieron a Europa esta cantidad. En otras palabras, me piden que la suma de 643 más 65, ¿qué parte de esta cantidad es? Pero expresado en porcentaje, ¿no? La regla de 3 también, pero ya resumida como lo hemos presentado, ¿no? Esos son los sectores que están involucrándose, ¿no? 643 más 65, ¿qué parte de esta cantidad es? Expresado en porcentaje, ¿no? Ahí está, ¿no? En otras palabras, fíjense, esta cantidad con respecto a los que emigraron a Europa, movimiento migratorio, me representa el 100%, como tenemos acá. Y la suma de 643 más 65, ¿qué porcentaje me representa, no? X va a ser igual el producto de estas dos cantidades entre esta cantidad, por regla de 3, ¿no? Y tendríamos así. Entonces, el resumen era lo siguiente. Este que es la suma de 65 más 643, ¿qué parte del total es con respecto a esta cantidad? ¿No? Expresado en porcentaje. Pues todo, ¿no? Entonces, esto sería el resumen de esto, para no escribirlo así. 708, ¿qué parte de esta cantidad es? Pero expresado en porcentaje, ¿no? Y esto me va a dar una cantidad aproximada, ¿no? 14% no suma si nosotros queremos completar, ¿no? Aproximar. Entonces esto representa 0,24%, ¿no? El 0,24% está representando, en este caso, las personas que salieron a Oceanía y a Asia con respecto a los que salieron a Europa en el año 2019, ¿no? Y 0,24% corresponde
a la alternativa B, ¿no? Listo, ¿no? Eso fue el ejercicio 1, corresponde a la clave B, como repetimos. Ahí está. Nos vamos al ejercicio 2, ¿no? Aquí, en este ejercicio 2, el gráfico que nosotros tenemos acá muestra la inversión pública en millones de soles, ¿no? En millones de soles. Del gobierno central y gobiernos subnacionales. Cuando nos hablan de gobiernos subnacionales se refieren a las regionales y a las locales, ¿no? De acuerdo con las cifras dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo de enero a octubre de los años 2018 y 2019, ¿no? Como usted está observando acá. Lo que está de celeste es con respecto al año 2018 y lo que está de rojo, lo que corresponde al año 2019, ¿no? Veamos entonces, en la parte 1 nos piden que determinemos en cuánto disminuyó aproximadamente el porcentaje de la inversión pública del año 2018 al año 2019 en los gobiernos regionales, ¿no? Y aquí están los gobiernos regionales. Entonces, la inversión, por ejemplo, aquí en lo que está de color celeste fue de 4.265 en millones de soles. Y la inversión en el año 2019 fue de 4.233 en millones de soles. Entonces ha visto una baja. Esta cantidad es como si me representase el 100%. Entonces, esta cantidad, ¿qué porcentaje me va a representar con respecto a esta cantidad que es el 100%? ¿No? Y de ahí vamos a encontrar la variación, ¿no? Pertinente de este caso, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte del problema, ¿no? Ahí está, a la primera parte. Entonces, otra vez, usando regla de 3, lo que está de celeste me representa el 100%, ¿no? Aquí está lo que está de celeste, 4.265 millones de soles. Me está representando el 100%. Es esta cantidad. Esta cantidad que corresponde al año 2019, 4.233 millones de soles, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿No? ¿Qué porcentaje le corresponde? Recuerde que esto está en millones, ¿no? Y aquí, entonces, vamos a multiplicar 4.233 por el 100% y lo dividimos entre 4.265, ¿no? Y eso nos da, ¿no?, esta cantidad. Pero cuando usted observa 97 en aproximación, ya va a sumar como 1 con respecto a este 24. Entonces esto sería el 99,25%, ¿no? Entonces, comparándole con el 100%, sería entonces el 0,75%, que sería la variación. Entonces, con respecto al 100%, estamos diciendo, repito, esto me va a representar el 99,25%, ¿no? Entonces, con respecto al 100%, hay una variación del 0,75%. Y eso corresponde a estas dos alternativas, ¿no? Y nos dice, determine en qué año la inversión pública fue mayor, ¿no? Entonces, aquí hay que responder esa parte también. Y usted tiene que comparar la suma de las cantidades que están de color azul, lo va a comparar con la suma de las cantidades que están de color rojo. Y ahí usted se dará cuenta, entonces, para la segunda parte, determine en qué año la inversión pública fue mayor, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Ya, entonces, aquí disminuye entonces el 0,75%. Repito, esto es 99,25%. Con respecto al 100%, ha disminuido 0,75%. Usted observa acá, ¿no? Baja la inversión, ¿no? Baja.
Entonces ese porcentaje es de 0,75%. Para la segunda parte del problema sumamos todo lo que está de azul, ¿no? Y lo comparamos con todo lo que está de color rojo, ¿no? Entonces, en el año 2018, a celeste, ¿no? Sí. Sumamos entonces 7.764, le sumamos cantidad que es 4.265 y le sumamos 10.590, ¿no? Al sumar esas tres cantidades me arroja un total de 22.619. Ojo que estamos hablando en qué, en millones, ¿no? De soles. Hacemos lo mismo con el año 2019, que son las barras que están de color rojo, ¿no? Y en este caso, la suma sería entonces 9.724, le sumamos 4.233 y finalmente le sumamos 8.749, dándome un total de 22.706. Si usted puede comparar estas dos cantidades, esta cantidad es mayor, ¿no? Es mayor la de color rojo que corresponde al año 2019. De esa manera ya podemos discriminar, ¿no? La clave A o la clave C. En este caso, arroja una mayor cantidad la inversión en el año 2019, ¿no? Entonces, 2019 corresponde a la alternativa A. Ahí, entonces, la inversión pública fue mayor, ¿no? Eso corresponde a la clave A. Repetimos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O todo está claro? Me avisan. Sí, buen día, Jennifer. Entrando recién por acá, ¿sí? Buenos días. ¿Todo claro? Ya. Ya prácticamente nos queda poco, ¿verdad? Estamos casi ya concluyendo el ciclo. Aquí en este ejercicio 3, el gráfico está mostrando la distribución de los residuos domésticos generados por un distrito de la ciudad de Lima. El plástico está generando un residuo, dice acá, de 39 toneladas, ¿no? Plástico. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, ¿no? Por ejemplo, aquí papel y cartón es el 16%, el vidrio es de 54 grados, los residuos orgánicos representan el 52% y otros tipos, ¿no? Este sector que tenemos acá. Para poder entonces responder a la primera parte, vamos aquí a este hecho que el plástico genera 39 toneladas de residuos, ¿sí? Y plástico me representa el 13% del total. Entonces, el 13% del total es igual a 39 toneladas. De ahí voy a sacar el total entonces, ¿no? El total, ¿no? Vamos entonces a ver lo siguiente. Según esa condición, ¿no? De que el 13% del total va a ser igual a 39 toneladas. Acá está, ¿no? Plástico representa el 13% del total, ¿sí? Entonces, el 13% del total, 39 toneladas, ¿no? 13 va 1, 13 va 3 y 3 por 100, 300. Entonces, el total es de 300 toneladas, ¿no? Se imagina la cantidad de toneladas ¿no? de desechos que todos los días produce Lima, ¿no? ¿Sí? Y la contaminación que va tanto también los residuos líquidos que van al mar, ¿no? Se imagina el nivel de contaminación de todos los días, ¿no?
Entonces, como planeta, esto es asfixiante, ¿no? Todavía no hay planificación de muchas cosas, pensando en el futuro, ¿no? ¿Tenemos agua hasta cuándo? Algunos, los estudiosos dicen que de aquí a 30 años va a haber problemas del agua en el mundo, ¿no? Y van a surgir los pleitos y el agua va a ser un elemento importante, ¿no? Hay muchas cosas que mencionar que no están bien, ¿no? No están bien. No estamos pensando en ese detalle para los que vienen más adelante. Bueno, continuemos. Entonces, ya yo sé que el total que se tiene son 300 toneladas, ¿sí? En total. Ahora, los residuos orgánicos que se refieren acá superan en 111 toneladas a los residuos de vidrio. Entonces, veamos el residuo de vidrio, primeramente, qué porcentaje le corresponde, ¿no? Sería el segundo punto, ¿no? Entonces, si el 100% es 360 grados a 54 grados, ¿qué porcentaje le corresponde, ¿no? Igual como se vio hace un momento, ¿no? Entonces, en los residuos orgánicos están representando el 52% del total en esta parte, ¿no? Entonces, el 52% lo representamos así, del total. ¿Y el total quién es? 300, ¿no? Cerito con dos ceritos se van, 3 por 2 es 6, 3 por 5 es 15. Tenemos 156 toneladas que representa esta parte, ¿no? De todas maneras, tenemos que hallar esto, lo que representa a los residuos que corresponde al vidrio, ¿no? Y en el vidrio me están diciendo 54 grados, ¿no? Como regla de 3. ¿Cómo? Entonces, 360 grados es el 100%. 54 grados, ¿qué porcentaje le corresponde? En otras palabras, 54 grados con respecto a 360 grados, ¿no? ¿Qué porcentaje le corresponde? Esta sería la simplificación, ¿no? De esa regla de 13, ¿no? 54 con respecto al total que es 360 grados expresados en porcentaje, ¿no? Esta sería la simplificación, en otras palabras. Y aquí, entonces, al simplificar, ¿no? Al simplificar cerito con cerito, ¿no? Bueno, 36, 54 por 10 entre 36, eso me da 15, ¿no? Eso me da el 15%. Con respecto al vidrio, entonces, este sector le corresponde el 15%. Y en la primera parte nos dicen los residuos orgánicos superan en 111 toneladas a los residuos de vidrio, ¿no? Y bueno, tenemos que ver si esa afirmación es verdadera o no. Entonces, a esta parte del vidrio que me está representando el 15%, quiero saber cuántas toneladas, ¿no?, de residuo le corresponde, es decir, el 15% del total. El 15% del total, y nosotros ya sabemos que el total es 300 toneladas, ¿no? Entonces, esa cantidad sería el 15% de 300, ¿no? Y 3 por 15 sería 45. Esto me está representando 45 toneladas, ¿no? Entonces, esta diferencia, porque eso nos dice aquí, los residuos orgánicos están superando en 111 toneladas a los residuos de vidrio, ¿no? Entonces, cuando usted haya esa diferencia de 156 menos 45, evidentemente que eso sí está cumpliéndose, ¿no? Y no tendríamos problemas ahí de por medio, ¿no? Ya, entonces, sí, 156 menos 45 es 111. La primera afirmación es verdadera, obvio, ¿no? Ya está. Bueno, pero tenemos que calcular también todo de una vez para responder, ¿no? Al mismo tiempo todo, ¿no? La suma de los residuos que corresponde a otro tipo, ¿no? Entonces, en este caso, otros tipos es lo que estaría faltando para que todo sea el 100%, ¿no? Y eso evidentemente que 15% más 16 más 13 más 52%
para que esto me dé el 100%, otros tipos está representando el 4%, ¿no? Para que me dé el 100%. Entonces, el 4% del total, es decir, el 4 sobre 100 de 300 toneladas, ¿no? Ahí voy a tener mi respuesta, ¿no? En toneladas. Entonces, 3 por 4, 12. Entonces, otros tipos le corresponde a 12 toneladas, ¿no? Como usted observará. Ya, entonces, ¿alguien más? Papel y cartón. Papel y cartón, ya. Vamos entonces a lo de papel y cartón. Entonces, papel y cartón sería el 16% del total. El 16% de 300, ¿no? 16% de 300. 3 por 16, 48. Me representa 48 toneladas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí creo que ya tenemos toda la información para responder ya cada una de estas afirmaciones, si es verdadero o falsa. La primera es verdadera. Dice, la primera es verdadera. Y eso es cierto, ¿no? Porque cuando usted resta los residuos orgánicos, 156 menos 45 es 111, ¿no? Ya, entonces ahí lo tenemos. Verdadero. Esa es verdad, ¿no? Repito. 156 menos 45 es 111. Entonces esto es verdad. En la afirmación 2, nos dicen que la suma de los residuos de otros tipos, que es 12 toneladas, y los residuos de papel y cartón, que es 48 toneladas, aquí está, 48 más 12, ¿cuánto me da? 60, y acá dice, es de 60 toneladas. Entonces es correcto, ¿verdad? Corresponde, 48 más 12 es 60, y justamente me dicen que esa suma, aquí me dicen que es 60 toneladas. Entonces, eso es cierto, ¿no? Esto es cierto. Entonces, la afirmación 2 también es verdad. ¿Sí? También sería verdad, entonces, la afirmación 2. Con respecto a la afirmación 3, los residuos de papel y cartón, aquí está papel y papel y cartón es de 48 toneladas, pero aquí me está diciendo que es de 58 toneladas. Entonces esto no es cierto. La afirmación 3 tendría que ser falsa. No es 58, sino 48. Entonces la afirmación 3 es falsa, ¿no? Ya está. Entonces, nos preguntan cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Entonces, son verdaderas 1 y 2, ¿no? Entonces, 1 y 2 corresponde a qué alternativa? A la alternativa B, ¿no? Marcamos entonces nuestra alternativa B. Ya está. Eso fue el ejercicio 13, ¿no? Captura. Entramos ahora al segundo tema con respecto a situaciones deportivas, ¿no? Los goles en contra, los goles a favor, ¿no? Partidos empatados, partidos perdidos, ¿no? Bueno, y puntaje, ¿no? Evidentemente que eh, tenemos que los datos que se dan van a estar en la mayor de las veces en tablas, ¿no? ¿No? En tablas donde se da una información concernientes a algunos aspectos de los enfrentamientos que hay entre estos equipos, ¿no? Y ahora, ¿qué más? A ver, en términos de las reglas de juego, ¿no? Porque todo está en función de esos partidos ganados, 3 puntos, por ejemplo, partidos empatados, 1 punto, ¿no? Partidos perdidos, 0 puntos, ¿no? O también si se trata de las reglas de juego, por ejemplo, en el deporte del vóley, ¿no? Entonces, gana primero el que llega a 25 puntos, pero la diferencia tiene que ser de 2 puntos y es que están ajustados siempre, ¿no? Y la regla la vamos a mencionar cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Por eso dice en función de las reglas del desarrollo del deporte, ¿no? El cual nos va a permitir encontrar la solución de los problemas que se van a plantear, ¿no?
Ya, entonces vamos con el ejemplo 3. Aquí nos dice, en un campeonato de fulbito participaron los equipos albos, negros y celestes, jugando todos contra todos en una sola ronda, ¿no? En la tabla que usted está observando acá se muestra la cantidad de goles a favor y los goles en contra eh, de los equipos. Al finalizar el campeonato, dice acá, ¿no? Esto es lo que se está mostrando. Si el partido entre los equipos negros y celestes terminó empatado, ¿cuál fue el resultado del partido disputado por los equipos albos y celestes, ¿no? En ese orden, ¿no? Entonces, cuando se tiene N equipos y el campeonato es de una sola ronda, nos preguntamos cuántos partidos se van a dar, ¿no? Entonces usted empieza a analizar. De los N equipos que nosotros tenemos, se van a enfrentar 2, siempre. Entonces, de sus N equipos, yo voy a formar un grupo de 2, ¿no? Entonces, ¿interesa el orden? Es la pregunta. El equipo A que se enfrenta al equipo B, me da lo mismo que el equipo B se enfrente a A. Entonces yo no tengo ningún problema. Entonces, el orden no importa. El partido A con B es lo mismo que B con A. Y voy a formar grupos de 2 de un total de N equipos. ¿De qué se trata entonces? ¿En dónde encaja todo esto? En una combinatoria, ¿no? En una combinatoria. Entonces, no sé si han llegado ya a esa parte en aritmética, pero corresponde entonces a esa partecita, ¿no? La cantidad de partidos. Entonces, la cantidad de partidos está dado como una combinatoria de n en 2. Por definición, factorial de n sobre n menos 2 factorial por factorial b. ¿No? En este caso, por factorial de 2, en el denominador, ¿no? Pero aquí son 3 equipos, ¿no? Son 3 equipos, sería una combinatoria de 3 en 2, ¿no? Y aquí lo estamos presentando. Una combinatoria de 3 en 2, factorial de 3, 3 menos 1, 3 menos 2, perdón, es factorial de 2 por factorial de 2, ¿no? 3 menos 2, ojo, 3 menos 2 es 1, factorial de 1, por factorial de 2. ¿Ya? Entonces, este sería factorial de n, luego sería n menos k factorial por factorial de k, ¿no? Así le dan de manera general, ¿no? Pero como esto es un caso particular, estamos aplicando esto simplemente. Factorial de 13, factorial de 2 por 3, factorial de 2 con 2 se cancelan, me queda 2 arriba, factorial de 1 es 1, 2 entre 1, perdón, 3 entre 1 me da 3, ¿no? Ya, entonces va a haber 3 partidos, ¿no? 3 partidos. Y esos 3 partidos son albos con negros, albos con celestes y negro con celestes. Y aquí vamos a presentarlo, ¿no? Ya está. Albos con negros, albos con celestes, aquí están, y negros con celestes, estos dos, negros con celestes. Ahí están los 3 partidos. Ahora vamos a observar. Dice que el partido entre los equipos negros y celestes que está aquí terminó en empate, ¿no? Eso no dice el problema, ¿no? Bueno, es importante, sí, porque aquí yo puedo poner XX, ¿no? Ya que aquí vamos a ponerle empate entonces, ¿no? Aquí fue empate. Y vamos a trabajar con respecto a los valores que tenemos acá, ¿no? Estamos ya en el ejemplo 3. Entonces, aquí vamos a poner, el score fue X a X, ¿no? Terminó empatado, ¿sí? Y con respecto al equipo negro, entonces usted observa que los goles a favor son 5. Acá está, ¿ve? Los goles a favor con respecto al equipo negros fue 5. Pero resulta que aquí ya anotó X goles de esos 5. Entonces aquí el equipo negro
¿cuánto debió haber anotado? Entonces, la diferencia, ¿no? 5 menos X. Entonces, aquí le vamos a poner 5 menos X, porque la suma, aquí vamos a poner 5 menos X, ahí está. Debido a que la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que darme? Los goles a favor del equipo negro. 5 menos X más X es justamente esta cantidad, ¿no? Y así vamos a trabajar. Ahora, con respecto al equipo celeste, ¿no? Entonces, celeste, ahí usted observa que el equipo celeste tiene 8 goles a favor, pero el equipo celeste aquí ya anotó X goles, ¿no? Entonces, el equipo celeste aquí ha tenido que anotar la diferencia, 8 menos X. Tendríamos que ponerla acá. Ahí está. ¿Saben por qué? Porque la suma de este valor más este, 8 menos X más X, es 8, justamente los goles a favor que tiene el equipo celeste, ¿no? Hasta ahí es lo que estamos entonces obteniendo, ¿no? La estrategia es utilizar la menor cantidad de variables, ¿no? Para poder determinar la solución respectiva. Recuerde que los goles a favor, el total, también va a ser igual a los goles en contra. Es una característica también, ¿no? De este tipo de problemas, ¿no? Ya. Ahora, me interesa ahora el siguiente. Vamos a ver ahora con respecto a los goles en contra, ¿no? Dice goles en contra. Entonces, si yo ubico celeste, celeste está acá y celeste está acá, ¿no? Entonces, los goles en contra es el equipo contrario, en este caso el equipo negro que anotó a los celeste X goles. Goles en contra de celeste, aquí tenemos X. Y goles en contra de celeste, aquí tenemos los salvos. Pero los salvos, al sumarle con este X que anotó los negros, vienen a ser los goles en contra, que es 10. Entonces, para que la suma de esta cantidad y esta cantidad me dé 10, que son los goles en contra de celeste, tendría que sumarme 10. Para que eso sea posible, aquí tendría que tener 10 menos X, ¿no? Ahí está. 10 menos X y acá X. Cuando usted suma 10 menos X más X, ahí están los 10 goles en contra. ¿En contra de quién? De celeste, ¿no? En contra de celeste, negros. En contra de celeste, albos, ¿no? Entonces, por eso que esto es 10 menos X más X, justamente cumple esta condición. Y ya me está faltando esta partecita, ¿no? Esta partecita es la que me está faltando. Pero Albos, si nos fijamos en sus goles a favor, Albos tiene 11 goles a favor. Entonces, en esos goles a favor que tiene Albos, Albos aquí anotó 10 menos X. Entonces, ¿cuánto debió anotar acá? Para que la suma de esta cantidad con esta cantidad me dé los 11 goles a favor. Tendríamos que poner aquí 1 más cuánto, 1 más X, ¿no? Entonces, aquí, para que eso sea posible, le debe corresponder 1 más X. Cuando usted suma estas dos cantidades, ¿cuánto le da? Le da 11, que son los goles a favor que tiene Albos, ¿no? Bueno, prácticamente ya el problema va a estar resuelto, porque ahora nosotros vamos a considerar con respecto a los goles en contra de quién, de Albos. En contra de Albos, ¿quién es? 5 menos X y también 8 menos X. Entonces, en contra de Albos, aquí el equipo negros, en contra de Albos, el equipo celeste. Entonces, la suma de 5 menos X más 8 menos X son los goles en contra de Albos, que suman ¿cuánto? 5. Entonces, de ahí voy a encontrar el valor de X, ¿no? Y aquí lo vamos a expresar. Goles en contra de Albos, sumamos esas dos cantidades, 5 menos X más 8 menos X, y eso me va a resultar los 5 goles en contra de Albos, ¿no? Evidentemente,
que 5 con 5 se van a cancelar, menos 2x pasa a este lado como 2x es igual a 8, x vale 4, ¿no? Y voy a obtener entonces el valor de x. Entonces x toma el valor de 4. Bueno, ¿cuál fue el resultado del partido disputado por los equipos albos y celestes? Me están preguntando. En ese orden. Entonces, 10 menos 4 me da 6, ¿no? Y solamente 6 lo encuentro acá, en la clave D, porque 8 menos 4 es 4, justamente es esta segunda de acá. Entonces, el score fue 6-4, ¿no? Hubo bastante buenos goles en ese partido, 6-4. Se acabó, ¿no? 6-4, clave D. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, todo bien. Ok. Ya, continuamos entonces. Eso fue el ejemplo 3. Vamos al ejemplo 4, ¿no? En la final de una competencia de patinaje de pareja sobre hielo compiten los representantes de 4 países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Rusia y Holanda. Cada uno de los 3 miembros del jurado, ¿no? Puede otorgar a cada una de las parejas un punto, 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos. Cada juez debe asignar puntajes distintos a cada pareja, ¿no? Al final de la competencia, el coordinador general, que conoce la suma de los totales de los puntos que fueron otorgados y los puntajes de manera individual, anotó algunos de estos en esta tabla que se está mostrando. ¿Cuánto suma el puntaje dado a Estados Unidos, ¿no? Por el segundo juez, con el puntaje dado a Rusia por el tercer juez, ¿no? Entonces, si el puntaje aquí es 12, entonces, y el puntaje máximo es 4, entonces aquí es 4, 4, 4, ¿no? No se debió preguntar tan directo ahí, ¿no? Si queremos darle un poquito de suspenso, ¿no? A la solución respectiva, ¿no? Bueno, a ver, ya. Vamos entonces a resolver el problema, ¿no? Entonces, aquí usted observa que el puntaje total es 6 con respecto aquí a Canadá. Entonces aquí sería 1 más 3 es 4. Entonces aquí debe ser 2, ¿no? Entonces ahí vamos a ponerle el valor de 2. Cada juez debe asignar puntaje distinto a cada pareja. Entonces aquí el puntaje sería 2. La suma debe darme 6, ¿no? Ahora, en esta parte de acá, ¿no? Como los puntajes dados por cada juez está asignando puntaje distinto a cada pareja, ¿no? Puntaje distinto. Eso significa que aquí ya no puedo poner 2, ¿no? Aquí ya no puedo poner 2 con respecto a esta parte. 2. Entonces, esto es 1. Entonces, acá tendría que ser el valor de 2, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ponerle el valor de 2. Evidentemente, son puntajes distintos, ¿no? Acá ya no le podía dar 2. Entonces, 2 más 1 es 3. Para que me dé 4, aquí tendría que poner 1, ¿no? Tendríamos que poner 1. Ya está. ¿Se dan cuenta? Aquí, entonces, aquí la suma de puntajes es 4. Está cumpliendo las condiciones del problema. Hasta ahí, normal, ¿no?
Bueno, y como habíamos mencionado hace un momento, el puntaje que se le otorga, por ejemplo, a Estados Unidos para que esto me dé 12, tiene que ser 4-4-4, no hay otra posibilidad. ¿No? Dice que cada miembro del jurado puede otorgar a cada una de las parejas su punto, 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos, ¿no? Entonces, por esa parte, le ponemos 4, acá le ponemos 4 también, ¿sí? Y miren, 3-1-2. Cada juez asigna puntajes distintos a cada pareja. Entonces aquí debe ser 4, ¿no? Acá debe ser 4. Hay otra posibilidad porque la suma es 12. Entonces aquí tendría que tener el puntaje de 4, ¿no? Si aquí es 1, 2 y 4, entonces acá tendríamos que tener el puntaje de 3, ¿no? El puntaje de 3 acá. Y como este es 3, 3 más 3, 6, acá tendría que tener el puntaje de 2, ¿no? Ahí está, puntaje de 2. Recuerde que los puntajes asignados por cada juez son puntajes distintos, ¿no? Ahí está, por eso es que aquí es 2. Acá debe ser entonces el valor de 3, ¿no? Puntaje 3. Y comprueba de que aquí los puntajes son distintos, ¿no? Está cumpliendo la condición del problema. Ojo. Bueno, y eso sería todo, porque el puntaje obtenido por Estados Unidos por el segundo juez es 4 por el primero y por el tercer también es 4. Ahí no tenemos problema, va a ser 4. Con el puntaje dado a Rusia por el tercer juez, ¿no? Que es 3. Y 3 más 4 me suman 7. 3 más 4 me está sumando 7. Entonces la respuesta sería la alternativa A, ¿no es cierto? Ahí está. Encerrado en círculo. 3 más 4, 7. Clave A. Nos vamos ahora a los ejercicios de retroalimentación de esta parte, ¿ya? Para los problemas de retroalimentación, vamos con el ejercicio número 4, ¿no? Vamos a ver acá. Nos hablan de Miguel junto a sus dos hijos, Fernando y Matías, ¿no? Juegan entre ellos un torneo de fulbito de mesa, jugando todos contra todos en una sola ronda. Por partido ganado se otorga 3 puntos, por partido empatado 1 punto, y dice aquí por equipo, y por partido perdido 0 puntos. Si al final del torneo se observa la siguiente tabla, donde GF son los goles a favor, GC los goles en contra, y aquí los puntos, ¿no? Obtenidos por cada uno de ellos. ¿Cuál fue el resultado del partido entre Miguel y Fernando? Si hubo una diferencia de 4 goles entre ellos, ¿no? Ya, si la diferencia es de 4, ustedes observan que todas las claves tienen una diferencia de 4 goles, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿no? Las claves han sido bien construidas, hasta el momento. Veamos entonces la solución de la misma, ¿no? Son combinatorias de 3 en 2, son 3 partidas, ¿no? Y ya está, 3 partidos. Entonces, Miguel con Fernando, Miguel con Matías y Fernando con Matías, ¿no? Ahí están. Miguel con Fernando, Miguel con Matías y Fernando con Matías. Aquí están. Vamos. A ver. Si Miguel ha obtenido 3 puntos, eso significa que ganó una partida. Fernando tiene 1 punto, significa que empató un partido. Y Matías tiene 4 puntos. Eso significa que ganó un partido y empató el otro partido, ¿no? Ahí le ponemos entonces. Tiene 3 puntos, Miguel ganó un partido, ¿sí?
Miguel ganó un partido y el otro lo perdió, evidentemente. Fernando, como tiene un punto, es el producto de un empate, ¿no? Empató un partido. Y como Matías tiene 4 puntos, este es el resultado de ganar un partido y haber empatado otro partido, ¿no? Entonces ya usted sabe, si Fernando tiene un partido empatado y Matías tiene un partido empatado, entonces ¿quién empató? Fernando con Matías. Entonces Fernando con Matías acá sería empate, ¿no es cierto? Ahí sería empate. Y si eso es empate, el score es X a X, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no? Entonces, con respecto a Miguelito, Miguel ganó un partido, ¿no? Miguel ganó un partido. Y teniendo también lo siguiente, de que Matías ganó un partido, ¿no? Y como Matías ganó un partido, entonces aquí Matías empató, entonces aquí Matías debe ganar. Ganó Matías, entonces acá perdió Miguel, ¿sí? Pero Miguel ganó un partido, entonces acá Miguel ha tenido que ganar, ¿no? Entonces aquí le ponemos Miguel ganó, Fernando perdió, ¿no? Con respecto a esta información que tenemos, entonces llenamos esta parte de acá, ¿no? Es eso. Vamos entonces ahora a trabajar con los goles que tenemos acá, ¿no? Ya, veamos entonces. Como fue empate X a X, ¿no? X a X. Ahora, Fernando tiene 3 goles a favor, ¿sí o no? Y como Fernando tiene 3 goles a favor, aquí ya anotó X goles. Entonces, para que la suma me dé 3, aquí debe ser 3 menos X, ¿no? Entonces, ahí le asignamos ese valor de 3 menos X. Ahí estamos. Ahora, continuamos. Nos fijamos en Matías ahora. Matías tiene un gol en contra, ¿no? Y Matías, aquí le anotaron X goles a Matías, ¿no? Si usted se fija acá, a Matías aquí ya le anotaron X goles, ¿sí? Entonces aquí a Matías, Miguel, ¿cuánto le anotó? Entonces la suma de esta cantidad con esta cantidad me debe dar 1. Entonces esto sería 1 menos X, ¿no? Entonces aquí ponemos 1 menos X. Al sumar 1 menos X más X me da ¿cuánto? 1, que son los goles en contra de ¿quién? En contra de Matías. Eso nos dice este 1 que usted está observando acá. ¿Correcto? Ahora, con respecto a Miguel, ¿no? Con respecto a Miguel. Miguel tiene aquí 3 goles en contra. Miguel, 3 goles en contra. En contra de Miguel, aquí ya tenemos 3 menos X. En contra de Miguel, entonces, recuerde que la suma en contra aquí de Miguel, en contra de Miguel, esta cantidad con esta cantidad debe darme los 3 goles en contra. Para que eso sea posible, entonces aquí, ¿qué escribo? 3 más X, ¿no? Entonces aquí sería 3 más X, o perdón, 3 menos X más X, ahí están los 3 goles en contra. Ahora, en el resultado dice que tuvieron entre Miguel y Fernando, hubo una diferencia de 4 goles entre ellos, ¿no? Una diferencia de 4 goles entre ellos. Pero Miguel ganó, ¿no? Como Miguel ganó, entonces esto sería 3 menos X más 4, porque la diferencia de estos dos
es de 4 goles. Y como Miguel ganó con una diferencia de 4 goles. Entonces sería 3 menos X más 4, que sería 7 menos X, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto sería entonces 3 menos X más 4, es decir, 7 menos X, ¿no? Ahí está, ¿ves? Para a este 3 menos X sumarle 4, y eso me da 7 menos X. ¿Y la diferencia cuánto es? La diferencia es 4. Por eso dice, hubo una diferencia de 4 goles. ¿Entre quién? Entre ellos. Diferencia de 4 goles. A ver, ahora, eso sería por un lado. El que me va a determinar la solución del problema es en esta parte, ¿no? En esta parte. Y lo vamos a ver desde este punto de vista, ¿no? Como Miguel perdió con Matías, entonces nosotros sabemos que 1 menos X es menor que este X que tenemos acá, ¿no? Entonces, este menos X pasa a sumar, entonces 1 es menor que 2X, ¿no? Para que esto tenga sentido, X, ¿qué valor debe tomar? A ver, nos preguntamos. X no puede ser 0, ¿no? No tendría sentido, porque si X es 0, tendríamos que 1 es menor que 0, y eso no es posible. Entonces, X no puede tomar el valor de 0. X podría ser 1. A ver, 1 menos 1, ¿cuánto me da? 1 menos 1 me da 0, ¿no? Y 0 es menor que 1. La pregunta, ¿X puede tomar el valor de 2? Ya no, porque 1 menos 2 es menos 1, ¿no? Y en un partido no puede tomar, no podemos tener un resultado así, ¿no? No podemos tener un resultado negativo. Entonces hay un único valor que cumple, ¿no? Y ese valor para X es 1, ¿no? Con 0 no tiene sentido. 1 es menor que 0, incorrecto, ¿no? Si es 1, 1 menos 1 es 0. 0 es menor que 1, sí, ese es correcto. Y si es 2, 1 menos 2 es menos 1. No puede ser, porque los goles no me están representando cantidades negativas. Entonces, X vale 1. Este es la solución del problema. Entonces, X toma el valor de 1. Bueno, ya el problema fue, ¿no? El resultado entre Miguel y Fernando, ¿no? Entonces, para X es igual a 1, 7 menos 1 es 6. Entonces, aquí 3 menos 1 es 2. Entonces, el score fue 6-2, ¿no? Que corresponde a la alternativa C, ¿no? Entonces, ya resuelto el problema, ¿no? La clave sería la clave C. Aquí está, ¿no? La parte importante de todo esto, ¿no? Aquí, en esta partecita. Si no hay comentarios que hacer, continuamos, ¿no? Ya. Continuamos. Continuamos. Pasamos ahora al ejercicio 5. Al final de un torneo de fulbito, dice aquí, disputaron los equipos de Ancón, Lima y Lurín, como usted está observando, jugando todos contra todos en una sola ronda. Ya usted sabe entonces que va a haber 3 partidos, ¿no? En la figura se muestra la tabla de algunos datos, ¿no? Partidos jugados, todos tienen 2, evidentemente, partidos ganados, Ancón tiene 1, Lurín tiene 1, partidos empatados, Ancón tiene 1, Lima tiene 1 y Lurín tiene 0 partidos empatados, ¿no? Ya, entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué más nos dice? Se otorgó 3 puntos por partido ganado, ¿no?
partido ganado se otorgó 3 puntos, por partido empatado 1 punto y por partido perdido 0 puntos. Además, los goles a favor de cada equipo, ojo, los goles a favor coincidieron con sus respectivos puntajes, ¿no? Si el equipo de Lima recibió en total 3 goles y en el partido que ganó Lurín se anotaron la mayor cantidad de goles, eso es entre comillas, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del partido entre Lima y Lurín en ese orden, ¿no? Lima y Lurín en ese orden. Vamos entonces con la solución de la misma, ¿no? Entonces, Ancón con Lima sería un partido, Ancón con Lurín sería el otro partido y Lima con Lurín serían el tercer partido, ¿no? Ya está, ahí está. En realidad, cada uno, ¿no? Ancón con Lima, Ancón con Lurín. Tiene 2 partidos. Lima con Ancón un partido y Lima con Lurín 2 partidos. Lurín con Ancón y Lurín con Lima, Lurín 2 partidos, ¿no? Por eso aquí en la tablita dice partidos jugados 2. Ahora nos fijamos en los partidos empatados, ¿no? Ancón con Lima, porque Ancón tiene un partido empatado y Lima también tiene un partido empatado. Entonces, Ancón con Lima fue empate, ¿no? Ya está. Ahí le ponemos entonces empate. Ancón tiene un partido ganado. Entonces aquí Ancón ganó y Lurín perdió. ¿Correcto? Ya está. Lurín tiene un partido ganado. Entonces aquí Lurín ganó y Lima perdió, ¿no? Ahí está. Según la tablita, eso es lo que tenemos hasta este momento, ¿no? Y ya hemos nosotros venido trabajando, ¿no? Empezado siempre de los empates, ¿no? Siempre con los empates. Ahora, completando la tabla, evidentemente, y vamos a agregar alguna información con respecto al enunciado del problema, ¿no? Entonces, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra y el total de puntos, ¿no? Así es. Entonces, completando, ahí tendríamos lo siguiente. Los goles a favor de cada equipo coincidieron con sus respectivos puntajes, ¿no? Entonces aquí, partidos perdidos no tiene ninguno, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué le ponemos? Aquí, partidos perdidos no tiene nada. Y como tiene un partido ganado, que es 3 puntos, y uno empatado, que es 1 punto, 3 más 1 serían los 4 goles a favor que tiene. Pero aquí nos dicen que los goles a favor de cada equipo coincidieron con su respectivo puntaje. Puntaje 4, goles a favor 4, ¿no? Ya. Eso sería así. Con respecto a Lima, ¿no? Fíjense, Lima aquí perdió y aquí Lima empató, ¿no? Entonces, Lima tiene un empate y el otro partido lo perdió, ¿no? Entonces aquí tiene un partido perdido. Y tiene como puntaje 1, ¿no? Puntaje 1, porque solamente tiene un empate. Entonces, ese puntaje de 1 coincide con sus goles a favor, ¿no? Ahí está. Con respecto a Lurín, ¿no? Usted observa Lurín, aquí Lurín perdió y aquí Lurín ganó, ¿no? Tiene un partido aquí perdido. Entonces, como Lurín ganó, tiene 3 puntos, ¿no? Entonces tiene 3 goles a favor, ¿no? Entonces ahí tiene 3 puntos, acá tendría 3 goles a favor. Los goles a favor de cada equipo coincidieron con sus respectivos puntajes, ¿no? Ya, listo. Una vez que tenemos los goles a favor que me interesan, ¿no? Interesa trabajar al respecto. Entendemos que
si el equipo de Lima recibió en total 3 goles, ¿no? Y eso ya lo vamos a utilizar para acá, miren. Si el equipo de Lima recibió 3 goles en total, entonces, ¿qué está Lima? Serían los 3 goles en contra, ¿no? Ya, vamos entonces aquí. Ahí están los 3 goles en contra para Lima. Empezamos acá con el empate, ¿no? Vamos, desaparece entonces esto y nos vamos al empate. X a X, de ahí empezamos, ¿no? Igual que en los problemas anteriores, ¿no? Empezamos por el empate. X a X, ahí estamos. Y podemos nosotros pensar en el equipo de Ancón, ¿no? En el equipo de Ancón. En el equipo de Ancón tenemos 4 goles a favor, ¿no? 4 goles a favor. Donde aquí ya se notó X goles. Entonces acá sería 4 menos X, ¿no? 4 menos X. Ahí está. La suma, recuerde, de X más 4 menos X es igual a 4, ¿no? Están los 4 goles a favor del equipo de Ancón. Con respecto al equipo de Lima, ¿no? Lima tiene un gol a favor. ¿Ah? Ahí está Lima. Lima tiene un gol a favor. Pero Lima ya aquí anotó X goles. Entonces acá tendría que ser 1 menos X para que eso sea posible. Ahí está. La suma de 1 menos X más X me da 1. Eso es el gol a favor que tiene el equipo de Lima, ¿no? Ahora, hasta ahí, bien, ¿no? Ahora con respecto al Lurín, ¿no? Con respecto al Lurín. Podemos trabajar nosotros con los goles en contra, que es lo que me conviene, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a trabajar con este 3, porque con el otro tengo 2 vacíos, 2 casilleros vacíos. Con respecto a los goles en contra de Lima, ahí está. Aquí, en contra de Lima, Ancón ha anotado X goles. Y en contra de Lima, aquí Lurín. Esta cantidad, goles en contra de Lurín, en contra de Lima, al sumarle con este X, debe darme 3. Entonces, para que eso sea posible, aquí tendría que ser 3 menos X, ¿no? Ahí está, 3 menos X. En contra de Lima, 3 menos X, en contra de Lima, X. X más 3 menos X es 3. Ahí están los 3 goles en contra. Ahora sí, ya nosotros podemos utilizar el otro hecho, ¿no? El otro hecho con respecto a los goles a favor del Lurín, que son 3, ¿no? Ya, entonces, este sería el próximo a utilizar, los goles a favor del Lurín. Hace un momento no podíamos utilizar porque teníamos los 2 casilleros vacíos. Es ahí donde hemos utilizado los goles en contra. ¿Ya? Entonces, ahora los goles a favor del Lurín ya podemos. Y eso es lo que vamos entonces a utilizar. A favor del equipo de Lurín es este casillero con este 3 menos X. Al sumar este 3 menos X con esta cantidad debe darme 3. Entonces aquí tiene que ser X, ¿verdad? Para que eso suceda. Entonces, ahí está. X más 3 menos X es 3. Los goles a favor de Lurín. Bueno, ya de esa manera entonces hemos nosotros obtenido ese resultado, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no? Podemos utilizar lo siguiente, ¿no? Fíjense que en el partido que ganó Lurín, ojo, dice que se anotaron la mayor cantidad de goles, ¿no? Entonces hay que analizar este hecho de acá, ¿no? Por ejemplo, entonces, ahí no vamos, ¿no? Entonces, ¿qué valor tomaría X? ¿No? En el partido que ganó Lurín se anotaron la mayor cantidad de goles, ¿no? Eso no dice. Entonces,
Al sumar entonces esta cantidad de 1 menos x más 3 menos x, eso me estaría sumando 4 menos 2x, ¿no? Y ahí es donde yo debo obtener la mayor cantidad posible para este problema. Entonces yo quiero decir, ¿cuánto 4 menos 2x es máximo? ¿No? Esta cantidad, como dice, la mayor posible, sería máximo cuando x que tomemos sea el menor valor posible, ¿no? Y el menor valor posible para que esta diferencia sea máxima, x tiene que ser 0, ¿no? X tendría que ser 0. ¿Y tiene sentido? Sí, tiene sentido 0 cuando x toma el valor de 0, sí. Ya, repito. Para obtener la mayor cantidad de goles en este partido, entonces sumamos, y esa suma de goles es 4 menos 2x. Entonces aquí, para que esto sea mayor, a 4 le tenemos que quitar lo menor posible. Y eso es así cuando x toma el valor de 0, ¿no? Entonces, ni vuelta que darle. Entonces aquí, eso es máximo cuando x toma el valor de 0. ¿Correcto? Ya, ni vuelta que darle, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del partido entre Lima y Lurín, ¿no? Entonces, 1 menos 0 es 1 y 3 menos 0 es 3. Entonces, el score fue 1-3. Entonces, que corresponde 1-3 a la alternativa B, ¿no? Y ya está. Entonces, no hay problema. Alternativa B. ¿Me pueden decir alguna pregunta? ¿Me avisan? ¿Ninguna? Todo ok. Entonces, una pregunta. ¿X podría tomar el valor de 1? Sí, ¿no? 4 menos 2 es 2, pero ya no sería máximo, ¿no? Esa es la diferencia. Pero si no me dijeran máximo, X podría tomar. Ahí bueno, lo dejamos ahí con respecto al contexto del problema. Me pedían la máxima cantidad de anotaciones, pero cuando usted observa, aquí el score fue 1-3, son 4 goles en ese partido. En Ancón versus Lurín, por ejemplo, X vale 0, entonces yo tengo 4-0, ahí también se anotaron 4 goles, ¿no? En el empate fue 0-0, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso era entre comillas, cuando dije que en el partido que ganó Lurín se anotaron la mayor cantidad de goles, ¿no? Entre comillas. En el ejercicio 6, en el encuentro de vóley entre los equipos Aliados y Brisas, la tabla muestra la cantidad de puntos obtenidos por cada equipo en los 4 sets jugados. Ojo, ¿no? 25 puntos, 19, ¿no? No llegó a estar cerca, ¿no? Por eso que ganó con comodidad, ya podemos llamarlo así, ¿no? Y aquí tenemos 25, y aquí tenemos 25 puntos, y acá tenemos 21. Pero cuando usted analiza, entonces tiene que saber primeramente las reglas de juego, ¿no? Entonces aquí hay una explicación al respecto, ¿no? Y en esa solución, las reglas de juego, fíjense, vienen a ser las que estamos aquí presentando, ¿no? Un partido de voleibol tiene un mínimo de 3 sets y un máximo de 5. No hay más. Gana un set el equipo que primero hace 25 puntos. Está permitido con una diferencia mínima de 2 puntos con respecto al otro equipo, ¿no? Puede ganar, por ejemplo, 25-0, 25-1, 25-3, hasta 25-23, en ese orden.
Ahora, si el juego está empatado 24-24, el set va a continuar más allá de los 25, porque recuerden que debe ganar con una diferencia de 2 puntos, ¿no? Para ganar el set. En este otro ejemplo, si el score está 26-24, 27-25 o 28-26, ¿no? Sería la diferencia, ¿no? Con respecto a este tipo de situaciones que acabamos de mencionar. Ganará el partido el equipo que primero gane 3 sets. Eso no dice, ¿no? En caso de empates, en 2-2 se disputará el set de desempate, ¿no? De 15 puntos, ¿no? Entonces hay un set de desempate, pero eso es ya cuando van a jugar 5 sets, ¿no? Se llegan a ese extremo, porque aquí hay empate 2-2, y ahí serían 4 sets, un set más que tiene 15 puntos, ¿no? Gana el partido el equipo que marque los 15 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos, es decir, 15-13, ¿no? O continuar hasta obtener la diferencia de puntos, ¿no? Porque si van 14-14, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que irse más allá de los 15. Entonces, a partir de ahí, debe ganar con una diferencia de 2 puntos, ¿no? Eso no dice aquí el problema, ¿no? Bueno, según entonces lo detallado, ¿no? Según lo que se está diciendo hasta el momento, dice que aquí, que en este encuentro de vóley entre los equipos Aliados y Brisas, la tabla se está mostrando aquí, la cantidad de puntos obtenidos por cada equipo. Aquí ganó Aliados, ¿no? Entonces, aquí hace 25 puntos y aquí ganó 2 sets. Si aquí hubiese ganado Aliados, ya no tendríamos que irnos a un cuarto set. Eso significa que aquí Aliados perdió, evidentemente, perdió. Por eso tuvieron que hacer un set más, ¿no? Ahora, la cantidad total de puntos obtenidos por Aliados fue de 101, ¿no? Y en el cuarto set, Aliados ganó por la mínima diferencia, ¿no? Entonces ahí, mínima diferencia sería, por ejemplo, que si Brisas obtiene X puntos, entonces Aliados, ¿cuánto ha obtenido? X más 2, ¿no? Porque se ganan con 2 puntos de diferencia. Y dice que ganó por la mínima diferencia. Entonces, si aquí Brisas obtuvo X puntos, aquí sería X más 2, ¿no? Y aquí perdió, ¿no? Perdió, ¿no? Entonces, estamos hablando de Aliados. Por eso que se han ido a un set más, repito, porque si hubiera ganado acá en este set Aliados, acá ya habría terminado el partido, ¿no? Pero eso, como perdió acá, tuvieron que irse a un set más, ¿no? Donde Aliados ganó, de todas maneras. Vamos entonces, ahí dice, cuarto set, Aliados ganó por la mínima diferencia, lo que yo le decía. Entonces, ahí ponemos lo siguiente, ¿no? Ahí le ponemos X, entonces acá sería X más 2, ¿no? Gana un set del equipo que primero hace 25 puntos, ¿no? Y está permitido una diferencia mínima de 2 puntos, ¿no? Por eso dice, por la mínima diferencia, que es 2 puntos. Por eso le hemos puesto X y X más 2. Ya, hasta ahí, normal. Ahora, con respecto a si la cantidad total de puntos obtenidos por Aliados fue de 101, entonces yo puedo poner acá un Y, ¿no es cierto? Ponemos un Y y la suma de todo esto de acá, es igual a 101. Entonces aquí le puedo poner una variable Y. Entonces, Brisa ganó este set, evidentemente. Por eso, como ya le habíamos dicho, por eso se fueron a un set más, donde Aliados ganó. Gana el partido que gana 3 sets, ¿no? Entonces, si aquí Aliados hubiera ganado, acá vamos a terminar el partido, porque ya tendría los 13 ganados. Pero como se fueron a un set más, por eso que sacamos esa conclusión de que aquí Brisa ganó el set y Aliados perdió, ¿no? Y ahí le ponemos esa variable Y que nosotros hemos mencionado, ¿no? Y la suma de todo esto, toda esta columna, ¿no? Aquí está, fue de 101 puntos,
Entonces, en esa suma tenemos ese resultado. Entonces, 101 menos 52 nos daría ¿cuánto? Nos daría 49, ¿no? 49 nos daría. Entonces, de aquí, X más Y es igual a 49. Nos están preguntando cuál pudo ser el mínimo puntaje obtenido por Brisas en el cuarto set. Me están preguntando por este puntaje. Entonces, si Y es mínimo, entonces X es máximo, ¿no? Entonces, el X mínimo, ¿cuánto sería el X mínimo? ¿No? Entonces, recordemos que se gana por una diferencia de 2 puntos, ¿no? Entendiendo eso. Ya. Como aquí Brisas ganó, entonces recuerde que cuando X es mínimo, Y tiene que ser máximo. Entonces, este Y tiene que ser máximo, pero menor que 25. Y recuerde que el que gana por 2 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, el máximo valor que puede tener Y acá tendría que ser entonces 23. ¿Sí o no? ¿No? Podríamos pensar en eso. 23. 23 para esta parte de acá. Ahora, si Y es 23 y como la suma es 49, entonces X tendríamos que tomar, el X máximo tendría que ser 26, ¿no? Y ese tendría que ser la respuesta. Fíjense el razonamiento, el razonamiento que se ha realizado, ¿no? Ya, entonces, repito, aquí dice, ¿cuál pudo ser el mínimo puntaje obtenido por Brisas en el cuarto set? Entonces, como X tiene que ser mínimo, ¿no? Entonces, Y tiene que ser máximo. Y si Y es máximo, pero menor que 25 porque perdió, por lo tanto Y es menor que 25, Y es máximo, entonces se gana por una diferencia de 2 puntos. Entonces este Y máximo tendría que ser 23, no hay otra posibilidad. Y si este Y como máximo vale 23, el X, ¿no?, que va a tomar como mínimo tendría que ser ¿cuánto? 26. X tendría que ser 26. Entonces este fue 26 y esto se fue 28 puntos, ¿no? X vale entonces 26 y eso corresponde a la alternativa A. ¿Ya? Ojo. Ahí está. X mínimo y tiene que ser máximo. Y ahí nos estamos preguntando de que Y vale 23, ¿no? Como hemos dicho acá. Y máximo menor que 25 y se gana por 2 puntos de diferencia, entonces Y tiene que ser 23, el Y máximo. Y si esto es 23 y como la suma es 49, el X mínimo tendría que ser 26, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, eso corresponde a la alternativa A. Listo, ¿no? Eso fue entonces el ejercicio 6, ¿no? El ejercicio 6. ¿Lo capturaron? El tercer tema se trata de suficiencia de datos, ¿no? Vamos entonces a la parte de la suficiencia de datos. Con respecto a la suficiencia de datos, evidentemente que tenemos que ver si un dato es suficiente o qué datos van a ser de importancia, de relevancia para llegar a la resolución de un problema. Ahora, las preguntas que corresponden a este tipo, ¿no?
mayormente, como mínimo, se ofrecen dos informaciones, ¿no? Dos datos. Hay problemas con tres datos también, pero aquí excepto un siglo que vinieron tres datos, aquí solamente dos datos, ¿no? Para nosotros resolver los problemas de ese tipo, entonces, es identificar las informaciones que se tienen, de las cuales resuelven mi problema, ¿no? Eso es lo que vamos a ver entonces en esta parte que nos queda, ¿no? Cuando dice cuánto es suficiente, cuánto una información es suficiente, es cuando con esa información yo puedo resolver el problema, ¿no? Con esa información que se tiene. ¿Y qué pasa si una información me da la solución del problema y la otra también? Entonces, cada uno por separado. De repente, con la información una no es posible, ¿no? Para obtener la solución del problema. Con el dato 2 tampoco, ¿no? Pero si juntamos ambos, podemos resolver el problema. También se da ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver aquí en el ejemplo 5, que nos dice el gráfico representa un triángulo inscrito, ¿no? Como usted podrá observar acá, en una semicircunferencia, ¿ya? Eso nos dice. A ver qué más. Vamos a ver. Ya. ¿Qué más nos están diciendo en esta parte? Dice acá, se desea determinar la suma de las áreas de las regiones sombreadas de celeste, ¿no? Información brindada, la medida del arco SP, ¿no? Es de 74 grados, eso nos dice, cuando este ángulo de acá es 74 grados, entonces ya yo sé que el ángulo aquí escrito sería la mitad de 74, entonces la mitad de 74 es 37 grados por propiedad, ¿no? Entonces esto sería 37 grados. Y como MP es diámetro, ya que aquí esto es centro, entonces este ángulo tiene que ser ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Porque cuando usted completa la circunferencia completa, este arco sería 180, del cual este ángulo inscrito sería la mitad. Y la mitad de 180, ¿cuánto es? 90. Entonces, esto sería 53 grados. Entonces, para determinar la solución del problema, yo necesito, por ejemplo, saber cuánto vale la longitud de los lados. Y la información 1 no me brinda ese resultado. ¿Se dan cuenta? No me brinda ese resultado de la información 1. Entonces, la información 1 es insuficiente, ¿no? ¿No? Es insuficiente la información 1, porque debo saber los lados. Una vez que yo sepa los lados, voy a poder hallar el área de quién, del triángulo. Y la área sombreada sería el área del semicírculo, le quito el área del triángulo y ya está. Pero así como está uno por sí solo, va a ser imposible obtener la respuesta. En la información 2, si nosotros tenemos que la medida del segmento MS, que es este de acá, vale 24, por sí solo tampoco no voy a poder hallar la solución de mi problema. ¿Qué gano con tener este valor de acá de 24 y lo demás no sé? ¿No? Entonces, aquí es donde tiene que juntarse la afirmación 1 con la afirmación 2 para obtener la solución del problema. Porque fíjense, si yo tengo acá esta información de que este lado que vale 24, que es 53, a 53 que se lo pone 4 por K, entonces esto sería 4 por 6. Entonces, ¿K cuánto vale? K vale 6. Y si K vale 6, entonces K vale 6, a 37 sería entonces 3 por 6. Y 3 por 6 sería ¿cuánto? 18. La hipotenusa sería ¿cuánto? ¿No? Sería 5K. 5 por 6 sería 30, ¿no? Entonces el radio valdría 15, ¿sí o no? Entonces, como
la hipotenusa vale 30, entonces 15 vale el radio. Y como el radio vale 15, entonces ya no tengo problema. Porque este sería el área del semicírculo, que sería pi por 15 al cuadrado sobre 2, que le quito el área de este triángulo, que sería 18 por 24 entre 2. Y se acabó. Entonces es necesario aquí ambas informaciones para poder obtener mi solución, ¿no? Ya, eso sería entonces con respecto a lo que vamos a presentar, ¿no? Ahí está, ¿eh? En la primera tenemos ahí, usando solamente la información 1, 74 grados, los ángulos 37 grados, el otro es 90 y el otro sería 53 grados, lo cual es insuficiente para poder encontrar la suma de las áreas sombreadas. Con la información 2 me dan solamente el valor de MS, que vale 24. Y también es insuficiente, ¿no?, para hallar el área, ¿no?, sombreada, ¿no?, de la región sombreada. Es insuficiente. Pero si juntamos las dos informaciones, ¿no?, 1 y 2, sí vamos a poder resolver el problema, como mencionamos hace un momento. Y tenemos el ángulo inscrito, la mitad de 74, 37. Como esto es diámetro, entonces este ángulo vale 90 grados, ¿no? Y esto vale 53 grados. Y por la información número 2, la medida de este segmento es 24, o sea, ¿no? Por lo tanto, entonces, a 53 grados le corresponde 4 por K, ¿no? 4 por 6. K vale 6. A 90, que es 5 por K, 6 por 5 es 30. Todo el diámetro es 30. 2R es el diámetro. El radio vale 15. Y acá, en esta parte, sería 3 por K. 3 por 6, 18, ¿no? De esa manera, entonces, conoce ese lado también. Y es posible hallar el área de la región sombreada, ¿no? Y el área de la región sombreada sería, entonces, lo siguiente, ¿no? El área del semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es la mitad, ¿no? El área de un círculo completo sería pi por radio al cuadrado. Pero entre 2, ¿por qué? Pi por radio al cuadrado entre 2, porque es la mitad. Al área de este semicírculo, para que nos dé la parte de celeste, tenemos que quitar el área de este triángulo. Y el área de este triángulo sería el producto de 18 por 24, porque esto es 90, 18 por 24 entre 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, sí es posible hallar el área de la región sombreada, ¿no? Entonces, 1 y 2 son necesarios y por sí solos son insuficientes, ¿no? Ya, entonces, eso corresponde a la alternativa A, ¿no es cierto? Ya está. Clave A para este ejemplo, ejemplo 5, ¿no? Ahora, nos vamos al ejemplo 6. Se desea conocer las 3 dimensiones de un triángulo, ¿no? La información brindada es un triángulo equilátero cuya área es S centímetros cuadrados. La afirmación 2 es un triángulo rectángulo isósceles cuyo perímetro es P. Para resolver el problema, fíjense que nos dan todas estas opciones, ¿no? Queremos conocer las dimensiones de un triángulo. Analicemos entonces el caso 1. Miren, para el caso 1, ¿qué nos dice la afirmación 1? Pasando 1. Es un triángulo equilátero cuya área es S centímetros cuadrados. Y yo sé que el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y eso lo igualo a ¿quién? A S, ¿no? Ahí está. Ese es un triángulo equilátero, sus lados son iguales. Y yo sé que el área de un triángulo equilátero es, ¿no?, A al cuadrado, en este caso, por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y a eso le tenemos que igualar a S, porque ese es el área, dice, de este triángulo equilátero. Entonces, aquí 4 pasa a multiplicar a S y la raíz cuadrada de 3 pasa a dividir. Racionalizo. Y eso va a ser igual a A al cuadrado. De ahí despejo, entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2. Me queda la raíz cuadrada de ¿quién? De S por raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces, ¿es posible hallar el valor de A? Sí, es posible hallar el valor de A. Entonces, en este caso, 1 se basta por sí solo, ¿no? 1 se basta por sí solo. Entonces, ahí no tengo ningún problema.
Ahora, con respecto, es suficiente. Con respecto a 2, es un triángulo rectángulo isósceles, también, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, nos dicen que perímetro es P, vamos a darnos los valores, ¿no? Si esto es A y esto es A, ¿no? Entonces la hipotenusa sería A raíz cuadrada de 2, ¿no? O en este caso le podemos poner B, ¿no? Porque es un triángulo isósceles, rectángulo. Catetos son iguales 45, 45. Entonces la hipotenusa sería B raíz cuadrada de 2. Y como me habla que el perímetro sería sumar B más B raíz cuadrada de 2 es igual a P, perímetro, ¿no? El contorno de la figura. Entonces, de aquí yo factorizo B, ¿no? Ahí está, factorizo B. Como a mí me piden hallar los lados del triángulo, entonces despejo B. Al despejar B, esto es lo que tendría. Entonces, sí es posible conocer también los lados del triángulo, ¿no? Los 3 lados del triángulo yo puedo conocer con esa información que se tiene. Entonces, 2 también es suficiente, ¿no? 2 también es suficiente. Entonces, cada información por separado es suficiente y eso sería la alternativa C, ¿no es cierto? Ahí está. Clave C entonces para este caso, ¿no? Si gustan, capturan para pasar ya a los ejercicios de retroalimentación. Y en los ejercicios de retroalimentación, aquí nos dicen que Jorge Luis tiene 90 soles en monedas de 5 y 2. Aquí voy a asumir entonces que tiene ¿cuántas monedas de 5? X. ¿Cuántas monedas de 2 soles? Tiene Y. 5X más 2Y es igual a 90, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo le decía. 5X más 2Y es igual a 90. Ahora, se desea saber cuántas monedas tiene Jorge Luis de cada denominación. Y la información que se da son estas de acá. Los 2/3 del total de monedas son de 2 soles. Entonces, cuando dicen el total de monedas sería entonces X más Y. Los 2/3 de X más Y son las monedas de 2 soles. Es decir, los 2/3 de X más Y va a ser igual a Y. Eso dice la primera parte. Entonces aquí vamos, miren, ahí está, ¿no? Esa es la primera. Y según la afirmación de la información 1 que se tiene, ¿no? Usando 1, los 2/3 de X más Y es igual a Y. Los 2/3 del total de monedas son monedas de 2 soles. Eso no dice. Y de aquí yo voy a encontrar la relación pertinente, ¿no? Porque esa relación es 2X es igual a Y. Si yo reemplazo 2X es igual a Y, aquí lo reemplazo por 2X, voy a tener 4X. Y 4X más 5X, Y 2X, ¿no? 2X por 2 es 4. 4X más 5X es 9X. Y 9X es igual a 90, entonces X vale 10. Y si X vale 10, 2 por 10 es 20, Y vale 20. Entonces yo sé, cuántas monedas tiene Jorge Luis de cada denominación. Entonces aquí no hay problema, ¿no? Reemplazando por ese X es igual a 10 y Y es igual a 20, ¿no? No hay problema acá. Usando 1, entonces satisface, ¿no? La afirmación 1 satisface, es suficiente la afirmación 1. Ahora, utilizando la información 2 nada más, ojo que lo que está de amarillo corresponde al enunciado que está acá arriba, sigue valiendo ahora para la información lo que está de amarillo para el dato 2 que nosotros tenemos aquí. Usando 2 dice que hay 10 monedas más de 2 soles que de 5. Y si usted observa, la diferencia es de 10, ¿no? Y va en lo cierto. Y de ahí yo sé que la respuesta va a ser correcta también. Aquí va a ser suficiente también. Entonces, 10 más X es igual a Y. Hay 10 monedas más de 2 soles. Recuerde que la moneda de 2 soles es Y que de 5, ¿no? Ya, entonces Y va a ser igual a 10 más X, en otras palabras. Y lo reemplazo acá, y al reemplazar acá voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Reemplazando entonces ahí en asterisco, ¿no? El valor de Y, ahí está. Aquí voy a tener 20 y aquí voy a tener 2X, 7X. Y 20 pasa a restar 90, que es 70. 7X es igual a 70, X vale 10. Y si X vale 10, 10 más 10 es 20, Y vale 20. Igual que en el caso anterior. No hay problema. ¿Ves? Y vale 20. Entonces, es suficiente usando 2 también, ¿no? Entonces, en la alternativa,
cada información por separado es suficiente. Clave C, ¿no? Entonces ahí está la alternativa C. Lo copian, por favor, capturan para pasar ya al último problema, ¿no? Y en el último problema, jóvenes, nos mencionan de que Pedro, José Luis y Daniel tienen cada uno profesiones diferentes. Uno de ellos es médico, el otro es contador, el otro es abogado y el otro es ingeniero. Se sabe que Pedro y aquí vamos entonces con esta tablita de doble entrada, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, se desea determinar la profesión de cada uno de ellos, ¿no? Ahí está. Las profesiones. Y luego nos dicen, vamos con la información que se tiene ahí. Lo que está de amarillo. Se sabe que Pedro y el contador no son amigos. Ojo, entonces Pedro no es contador. Ahí le ponemos una X entre Pedro y contador, ¿no es cierto? Ahora, vamos a utilizar usando uno. Daniel es primo del abogado y este es amigo de Luis. Entonces aquí Daniel no es abogado, ¿no? No es abogado, ni tampoco Luis, ¿no? Entonces ahí le ponemos. Daniel no es abogado y también Luis no es abogado, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿qué otra información más? Ya, hasta ahí esa información que tenemos con respecto a la información 1, ¿no? A la información 1. Y también, por ejemplo, para poder determinar que la profesión que tiene cada uno de ellos va a ser insuficiente, evidentemente, ¿no? No podemos llegar más allá de ese detalle, ¿no? Ya. Ahora, por otro lado, si nosotros borramos eso, ¿ya? Ya está. Y eso es de lo que está de amarillo, ¿no? Se sabe que Pedro y el contador no son amigos, entonces Pedro no es contador. Ahora, utilizando la información 2. Fíjense, recuerden dónde estaban marcados hace un momento las X porque lo vamos a retomar. Dice, el ingeniero es amigo de Luis y del médico. Entonces, Luis no es ingeniero ni médico, ¿no? Luis no es ingeniero ni médico. Pero ahí no puedo determinar qué profesión tiene cada uno de ellos. También va a ser insuficiente, ¿verdad? Insuficiente. Pero si nosotros juntamos las dos informaciones que tenemos, fíjense, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense, juntando las dos informaciones, 1 y 2, lo que hemos marcado hace un momento, ahí lo estamos completando. Y a partir de ahí sí va a ser posible, ¿no? Sí va a ser posible juntando esos dos. Porque ahora, fíjense, lo que vamos a hacer es en lo siguiente. Recuerden que al juntar los dos, aquí me queda un casillero, ¿no? Y recuerde que tanto en la horizontal y en la vertical debe ir, ¿no? Un B o un sí, un solo B o un solo sí, el resto, tanto en la horizontal como en la vertical, completamos con un no o con un X, ¿no? Entonces aquí debería ser, entonces, sí o verdadero, ¿no? Pues aquí en este caso le hemos puesto sí. Entonces el resto completamos aquí con X y con X, ¿no? Ahí está. Entonces completamos con X. Aquí. Recuerde que Pedro, y ya sabemos quién es el contador. El contador es Luis. Entonces aquí Pedro y Luis, que es el contador, no son amigos. Y eso me va a permitir resolver los demás problemas. Pero completemos, ¿no?, esa columna, ¿no?, con X. Ya está. Entonces ya completamos con X aquí esta columna. Tanto en la horizontal como en la vertical debe ir un solo sí. Ya. ¿Por qué decimos de que Pedro y Luis no son amigos? Recuerde que Luis es el contador, de lo que está sombreado de color amarillo, porque acá nos dicen que el abogado es amigo de Luis, ¿no? ¿Eso qué significa cuando me dicen que el abogado es amigo de Luis? Acá está, ¿no? Entonces, el abogado no es Pedro, ¿no? El abogado entonces no es Pedro.
Entonces aquí, Pedro, acá le ponemos X. Pedro no es abogado. Ahí está. Gracias a lo que está subrayado en este momento. Entonces aquí completamos ¿con qué? Con un sí. Entonces aquí le completamos con un sí. Evidentemente que acá con X y con X, ¿no? Ahí está. Con X y con X. Y se va clarificando las cosas, ¿no? Ahora, el otro detalle es el siguiente, ¿no? Tomando también la amistad con respecto a la afirmación 2. Cuando nos dicen el ingeniero es amigo de Luis. Entonces, pero Pedro y Luis no son amigos. Eso significa que el ingeniero, ¿no? El ingeniero no es Pedro, ¿no? Entonces, el ingeniero no es Pedro tampoco. Aquí sería X entonces, ¿no? Por lo tanto, aquí en esta horizontal, aquí debemos poner un sí. Ahí está. Entonces, aquí completamos con X. Tanto en la vertical como en la horizontal debe ir un solo sí. Aquí completamos con X. Y por defecto, aquí completamos con ¿qué? Con un sí. Tanto en la horizontal como en la vertical debe ir un sí. De esa manera ya sabemos qué profesión le corresponde a cada uno. Y eso ha sido posible usando 1 y 2 a la vez. Entonces, es necesario usar ambas informaciones, ¿no? Entonces, para este caso, la alternativa que le corresponde es la alternativa C, ¿no es cierto? Y aquí terminamos, jóvenes, capturen para darle las claves de los problemas, ¿no? Propuestos, ¿no? Ahí tenemos los ejercicios propuestos, jóvenes. Si hay un pedido especial, me avisan, por favor, antes de retirarme, ¿sí? Ya, ok. Entonces, muy buenos días. Gracias por su atención. Hasta la próxima.